Y desde luego, capital y capitalista, las dos figuras han sido, a lo largo de la historia, también de la historia del pensamiento económico, frecuentemente objetos de ataque. Pensemos que, por ejemplo, Marx colocaba al capitalista y, por tanto, a su instrumento, el capital, como el instrumento para la explotación de los trabajadores. John Maynard Keynes decía que los capitalistas, debido a su frugalidad, a su tendencia al ahorro y a sus tendencias también especulativas, eran los causantes tanto de las crisis económicas como del estancamiento de nuestra prosperidad en el largo plazo. Thomas Piketty ha sentenciado recientemente que el capital es el motor principal de la desigualdad en nuestras sociedades y de la consecuente concentración de poder en una clase oligárquica y aristocrática como son los capitalistas. Y también el Papa Francisco, por ejemplo, ha calificado al dinero, al capital, como el estiércol del diablo. Capital y capitalista son los vectores que explican esencialmente el desarrollo y la riqueza en nuestras sociedades. Por tanto, ni el capital ni el capitalista tendrían que ser vilipendiados, despreciados, atacados, sino que, en todo caso, deberían ser loados, deberían ser aclamados como, ya digo, esos motores del crecimiento y de la prosperidad extraordinaria que durante los últimos 200 años hemos sido capaces de alcanzar en nuestras sociedades. Porque el punto de partida es este, es decir, el estadio natural del ser humano no es la abundancia. El estadio natural del ser humano es la pobreza, es la miseria absoluta. La persona, en el estado de naturaleza, apenas puede consumir, apenas puede disponer de aquello que la naturaleza le brinda generosamente y de lo que él pueda aprovechar de esa naturaleza. Es decir, en estado de naturaleza estamos totalmente a merced de la naturaleza. Si hay malas cosechas, si hay inundaciones, si hay sequías, directamente exponemos nuestra vida a riesgo, porque no somos capaces de volvernos autónomos o de domar o de controlar esas fuerzas de la naturaleza que son a las que, como decía, nos vemos expuestos. ¿Cómo consigue, por tanto, el ser humano escapar de esa situación de pobreza, de miseria original que lo somete a los avatares de la naturaleza y empieza a domar, a domesticar, a controlar la naturaleza y a utilizarla para satisfacer de un modo previsible sus propias necesidades? Pues fundamentalmente acumulando, contando con una mayor cantidad y calidad de factores productivos. Para domar, para controlar la naturaleza, hemos de ser capaces de domar, de controlar el proceso de producción de aquellos bienes que son necesarios para vivir, para gozar de una buena vida. Y para poder controlar el proceso de producción de esos bienes necesarios para una buena vida, ese proceso de producción no puede quedar en manos de la naturaleza, tiene que quedar en nuestras manos. ¿Cómo queda en nuestras manos? Creando factores productivos, maquinaria, infraestructura, tecnología que mejore la calidad de esos factores productivos. Todos esos factores productivos que son la clave para producir sostenidamente bienes que mejoren nuestro bienestar al margen de los dictados imprevisibles de la naturaleza, es lo que nos permite, como digo, independizarnos relativamente de esas fluctuaciones. Pero ¿cómo incrementamos la cantidad y la calidad de los factores productivos? Invirtiendo. Invirtiendo nuestro tiempo y otros factores productivos que hayamos podido generar con anterioridad en crear nuevos factores productivos. Entre ellos, de manera también muy destacada, la tecnología. Destinar recursos a buscar nuevas formas de organizar los factores productivos que sean más eficientes, que sean más productivas, que minimicen los costes y maximicen nuestro flujo de producción que los anteriores. ¿Y cómo conseguimos invertir? ¿Cómo conseguimos destinar tiempo y recursos en producir factores productivos en mayor cantidad y de mayor calidad? Ahorrando. Para invertir necesitamos ahorrar. Necesitamos diferir, retrasar el momento de satisfacción de nuestras necesidades más inmediatas. Si estamos destinando tiempo a producir bienes de capital, factores productivos, que solo en el futuro nos servirán para producir los bienes y servicios que sí queremos, que sí necesitamos, hemos de ser capaces de esperar todo el tiempo que tardamos en producir esos factores productivos y todo el tiempo en el que esos factores productivos tardan en producir los bienes que sí deseamos para comer, para vestirnos, para irnos de viaje. Todo ese tiempo hemos de estar dispuestos a esperar, es decir, a ahorrar para poder concentrar nuestros esfuerzos en producir factores productivos.
En un mundo donde nadie estuviera dispuesto a esperar, no sería posible la inversión, porque apenas dedicaríamos nuestro tiempo y la totalidad de nuestros recursos en producir bienes de consumo, bienes que queramos consumir de manera inmediata. Por tanto, primera conclusión fundamental que de alguna manera supone un ataque a la línea de flotación de esa crítica keynesiana contra la frugalidad del capitalismo. Sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay prosperidad. Esto es básicamente lo que decía Adam Smith, que la causa de la riqueza de las naciones reside en el ahorro y en la acumulación de capital. Por tanto, esos ataques tan frecuentes contra la austeridad, contra la prudencia financiera, contra la previsión financiera que nos mueve, nos motiva a ahorrar por lo que pueda venir, todos esos ataques que sostienen que esos comportamientos son disfuncionales y que están en la raíz de las dificultades económicas que una sociedad pueda estar experimentando en un momento determinado, son ataques totalmente infundados, son ataques totalmente equivocados. La base de la prosperidad está en la inversión y la inversión depende del ahorro. Por tanto, también cualquier política dirigida a minar, a socavar las bases del ahorro, llamémosle impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre sucesiones, impuestos sobre las rentas del capital, todo lo que ataca el incentivo natural del ser humano a ahorrar para el futuro, supone también un ataque a la prosperidad de esas sociedades en el futuro. Ahora bien, hemos dicho que para crear factores productivos es necesario invertir, para invertir es necesario ahorrar. Pero desde luego, invertir por invertir, destinar recursos a cualquier empresa, a cualquier propósito, a cualquier objetivo, de manera aleatoria, de manera arbitraria, sin ningún tipo de visión sobre la importancia de los distintos bienes que tienen que ser creados, de los distintos factores productivos que tienen que ser creados, no genera riqueza. Dilapidar el ahorro invirtiendo no genera riqueza, la destruye. Por tanto, hay que atinar un poco más la tesis fundamental y previa de que es el ahorro y por tanto la inversión que motiva el ahorro la base de la prosperidad. Desde luego, el ahorro y la inversión son condiciones necesarias, pero no suficientes. No son suficientes porque hemos de destinar esa inversión a generar más riqueza que aquella que alternativamente podríamos haber generado si hubiésemos dado otros usos alternativos a los factores productivos que hemos empleado o que hemos creado. En cada momento, debido a que los recursos son escasos y que hay que economizarlos y que no podemos satisfacer todas las necesidades que podamos tener, que pueda tener la sociedad a la vez, hemos de priorizar unas necesidades frente a otras. Hemos de ser capaces de, por un lado, satisfacer las necesidades más urgentes y, por otro, minimizar los desperdicios de recursos que experimentamos al tratar de satisfacer esas necesidades. ¿Y cómo logramos que el proceso de inversión sea un proceso que, por un lado, se oriente a satisfacer las necesidades más valiosas de las personas y, por otro, se dirija también a minimizar los desperdicios, los despilfarros de recursos que, si no se producen, nos permitirían satisfacer otras necesidades adicionales? Pues tratando de maximizar la rentabilidad de nuestras inversiones, es decir, tratando de maximizar el valor que generamos en cada momento del tiempo con los factores productivos que estamos utilizando en cada momento del tiempo. Es decir, es fundamental dirigir la inversión no a cualquier proyecto empresarial, sino a aquellos proyectos empresariales que esperemos generen una mayor tasa de retorno. ¿Y cómo podemos conocer qué proyectos empresariales generan una mayor tasa de retorno? Pues por un lado, estimando cuáles van a ser los beneficios de los distintos proyectos empresariales, es decir, cuáles van a ser mis ingresos y cuáles van a ser mis costes operativos derivados de tratar de generar esos ingresos, pero por otro, también poner en relación esos beneficios esperados con el monto de capital, es decir, con el valor de los factores productivos que estamos inmovilizando en la generación de esos beneficios. De nada sirve tener unos beneficios de 1 millón de euros si estoy inmovilizando un capital de 1.000 millones de euros. La rentabilidad de ese proyecto es evidentemente exigua. Por tanto, lo que cuenta no es el valor absoluto de los beneficios, sino el valor relativo de esos beneficios en relación con el capital, con el valor de los factores que estamos empleando permanentemente en generar esos beneficios. El capital, por tanto, el denominador de la tasa de retorno, es una herramienta fundamental
para poder asignar adecuadamente los factores productivos a sus usos más valiosos. Y esta, creo, es la segunda conclusión básica que podemos extraer. Sin capital, sin esa herramienta mental que nos permite estimar, conocer o tratar de adivinar la tasa de retorno de los distintos proyectos de inversión y, por tanto, nos permite dirigir nuestros esfuerzos a tratar de maximizar esa tasa de retorno, no hay forma de organizar adecuadamente los factores productivos para maximizar, ya digo, la generación de riqueza. ¿Y dónde adquieren los factores productivos su valor para que posteriormente, agregando ese valor de todos los factores productivos que estamos inmovilizando y utilizando, obtengamos el capital, que es el denominador que nos permite estimar la tasa de rentabilidad de los distintos proyectos? Los factores productivos obtienen su valor en los mercados, y especialmente en los mercados financieros. Por tanto, los mercados de factores productivos y los mercados financieros donde se da valor indirecto a esos factores productivos son fundamentales para poder asignar adecuadamente los recursos. Sin propiedad privada de los medios de producción y sin propiedad privada del capital que permite pujar por esos bienes de producción, darles un valor en un entorno competitivo donde una pluralidad enorme de inversores está tratando de plasmar sus estimaciones, sus perspectivas de futuro sobre la capacidad de generación de valor de sus factores productivos, sin todo este entramado económico, financiero e institucional, la asignación adecuada, racional, eficiente de recursos es imposible y, por tanto, el mero ahorro y la mera reinversión de ese ahorro no genera riqueza, simplemente supone una dilapidación de los esfuerzos que hemos acumulado previamente en forma de ahorro. De ahí que sistemas económicos tan perversos como el socialismo, donde no existe propiedad privada de los medios de producción, donde no existen mercados financieros, donde no existen inversores que puedan pujar, plasmando, ya digo, sus heterogéneos juicios sobre el futuro, esos sistemas económicos están condenados al fracaso, es decir, están condenados a ser incapaces de asignar adecuadamente los recursos para maximizar la generación de riqueza. Son sistemas económicos que se estancan en la mediocridad una vez es necesario asignar de una manera muy específica y muy eficiente los recursos. Y por eso también todas las regulaciones agresivas sobre los mercados financieros que bloquean el proceso de valoración de los activos, tanto reales como financieros, en este caso financieros, son regulaciones, de nuevo, perversas, que impiden que los inversores puedan plasmar su información, la información de la que disponen sobre esos activos financieros y, por tanto, imposibilitan o dificultan al menos enormemente los cálculos de rentabilidad sobre información adecuada, que son los que permiten asignar adecuadamente los recursos. Por tanto, ya digo, primera conclusión, el ahorro es la materia prima fundamental para la prosperidad. Segunda conclusión, para que ese ahorro, una vez se materialice en inversión, genere realmente prosperidad, es necesario poder efectuar el cálculo económico de rentabilidad de los distintos proyectos de inversión y orientarse a la maximización de esa rentabilidad o de la rentabilidad de esos proyectos. Por eso, el ánimo de lucro, el estiércol del diablo del que hablábamos antes, es una solemne estupidez. ¿Por qué? Porque sin ánimo de lucro, sin búsqueda de esa maximización de las tasas de rentabilidad que permita, en definitiva, maximizar la eficiencia a la hora de producir bienes de consumo en relación con los costes, es decir, con la renuncia de la posibilidad de crear otros bienes de consumo, no hay prosperidad. Ahora bien, ¿quién es el arquitecto de todo este sistema? ¿Quién es la persona que ahorra y la persona que gestiona ese ahorro y que lo inmoviliza en inversiones dirigidas a crear factores productivos que permitan incrementar nuestra capacidad de generación de riqueza? Pues es el capitalista. El capitalista es quien ahorra y quien invierte su ahorro en proyectos con una rentabilidad incierta. El capitalista afronta el futuro sin saber cuál va a ser ese futuro. Por tanto, es él quien realiza cálculos económicos para maximizar la tasa de retorno de sus inversiones y lo realiza a partir del capital que ha acumulado previamente como consecuencia de su ahorro, es decir, de renunciar a la satisfacción de sus necesidades inmediatas para orientar esos esfuerzos a la generación de riqueza en beneficio de otras personas.
Y evidentemente, si el capitalista participa de este proceso económico tan fundamental, tan valioso como es el del ahorro y la inversión en proyectos con altas tasas de retorno para maximizar la generación de riqueza en sociedad, el capitalista tiene que cobrar por ese proceso. Sería absurdo que el capitalista ahorrara, que el capitalista arriesgara su ahorro y que posteriormente no obtuviese ningún tipo de rentabilidad. Por tanto, tercera conclusión, no es verdad, no es cierto que, como decía Marx, que como postulaba Marx, el capitalista explote al trabajador. No es así. El capitalista es una persona que se dedica a crear factores productivos complementarios al factor trabajo, es decir, factores productivos que el trabajador necesita para poder producir, y los crea mediante su ahorro y mediante el impulso inversor en proyectos inciertos, en proyectos siempre potencialmente arriesgados. Si el capitalista realizara toda esta tarea y el 100% de la producción nacional, el 100% del PIB, fuera a parar a los trabajadores en forma de rentas salariales, quien estaría explotando a alguien no es el capitalista al trabajador, sería el trabajador sobre el capitalista, porque sería el trabajador quien no remuneraría al capitalista por todo el esfuerzo, toda la dedicación y todo el riesgo que está asumiendo. Y sin ese esfuerzo, sin esa dedicación, sin ese riesgo, sin ahorro, sin inversión en proyectos arriesgados, no hay creación de factores productivos imprescindibles para que el trabajador pueda generar riqueza. La productividad de la que disfruta hoy un trabajador depende, por un lado, de las inversiones en formación que él mismo haya realizado, es decir, depende en parte de un proceso similar al capitalista, ahorro e inversión en mi capital humano, pero depende también de las herramientas, de los factores de producción complementarios con los que cuente ese trabajador. Y esos factores productivos complementarios que elevan la productividad del trabajador, que hacen que una persona en España sea más productiva que una persona en Zimbabue y que hacen que una persona en Suiza sea más productiva que una persona en España, esas herramientas no han sido creadas por el trabajador, han sido creadas por los capitalistas, porque de hecho, si los trabajadores las hubiesen generado, ellos serían los propios capitalistas. Si los trabajadores fueran quienes hubiesen ahorrado y hubiesen invertido su ahorro en crear factores productivos, por ejemplo, en forma de una cooperativa o en forma de una sociedad anónima, serían ellos los dueños de esos bienes de capital y serían, por tanto, los capitalistas. El capitalista no es una figura que se adquiera de nacimiento, es el ejercicio de unas funciones dentro del sistema económico y, por tanto, aquel que realice esas funciones, aquel que ahorre, aquel que invierta ese ahorro, será capitalista. Y los trabajadores también pueden ser en parte capitalistas y en parte trabajadores en la medida en que reinviertan parte del salario que han obtenido dentro del proceso de producción capitalista. Por tanto, el capitalista, como he dicho, es el arquitecto del sistema económico capitalista. No en vano, la economía de libre mercado actual se llama así, capitalismo. No por nada, sino porque la figura central es el capital y el capitalista. El capitalista, como decía, ahorra, renuncia a la satisfacción de sus necesidades inmediatas e invierte ese capital en proyectos arriesgados. Si esa inversión se realiza de manera extraordinariamente buena, de una manera extraordinariamente acertada, si el capitalista es capaz de satisfacer necesidades valiosísimas de millones o decenas o centenas de millones de personas, el capitalista obtendrá ganancias igualmente extraordinarias. ¿Por qué? Porque habrá generado mucha riqueza para muchas personas y él se apropiará de una pequeña parte de esa riqueza, pero una pequeña parte de un volumen gigantesco puede seguir siendo un volumen gigantesco. A su vez, si el capitalista mete la pata, si el capitalista invierte su ahorro en proyectos de rentabilidad esperada nula o de rentabilidad esperada muy alta, pero que posteriormente descubrimos que esas expectativas eran completamente infundadas, ¿quién sufrirá en primer lugar las pérdidas, el destrozo de esa equivocación? Será el propio capitalista. No será el trabajador el que pierda su casa en propiedad y plenamente pagada si la empresa para la que trabaja quiebra. Quien pierde su ahorro, quien pierde su patrimonio, es quien ha invertido su ahorro y su patrimonio en ese proyecto empresarial que puede terminar fracasando. Por eso, el proceso de ahorro y de selección de inversiones que acomete el capitalista no es un proceso en absoluto sencillo, no es un proceso en absoluto simple. No hay ningún automatismo que garantice
que el hecho de disponer ahora mismo de riqueza vaya a generar automáticamente rentabilidad en el futuro. Los aciertos del pasado, los esfuerzos acertados del pasado no garantizan aciertos en el futuro. Cada día es una nueva partida a la hora de generar riqueza. Cada día hay que volver a pensar si el modo en el que utilizamos, el modo en el que creamos factores productivos es el mejor modo posible. El mejor modo posible no solo con respecto a lo que conozco yo, sino también con respecto a lo que conocen otros que están compitiendo contra mí. Y por eso, al contrario de lo que dice Thomas Piketty, el hecho de que hoy haya una clase capitalista que siga ahorrando e invirtiendo no es garantía de que esas mismas personas se vayan volviendo crecientemente más ricas en el futuro. Los ricos del futuro lo serán en la medida en la que en ese momento estén invirtiendo adecuadamente, acertadamente, inteligentemente el capital del que disponen. Si los ricos del futuro invierten inadecuadamente su capital, dilapidarán su patrimonio y dejarán de ser ricos. Siempre habrá, probablemente en el sistema capitalista, una determinada cantidad de personas con una elevada riqueza, pero serán esas personas que hayan sido capaces de satisfacer de un modo más urgente, más adecuado, las necesidades de los consumidores. En definitiva, el valor del capital, el valor de nuestros patrimonios, la riqueza del capitalista, no depende de la historia, depende del futuro que esperemos, depende de las expectativas y de ser capaces de plasmar en la realidad esas expectativas que motivan la acción a día de hoy. Conclusión cuarta y última. La desigualdad no es un proceso que deba preocuparnos si esa desigualdad tiene lugar dentro de una economía de libre mercado. ¿Por qué no debe preocuparnos la desigualdad que emerja dentro de una economía de libre mercado? Porque, como decía, no hay ningún automatismo en la generación de esa desigualdad. Los ricos hoy son aquellas personas que hoy están satisfaciendo de un mejor modo las necesidades de los consumidores. Y por consiguiente, si no nos molesta, al contrario, si consideramos algo positivo, que las necesidades de los consumidores, las necesidades de las personas se satisfagan de un modo más completo y más correcto, tendremos que llegar a la conclusión de que aquellos que son ricos precisamente porque están logrando este objetivo de satisfacer de un modo más adecuado, más completo las necesidades de los consumidores, serán ricos como síntoma de que lo han logrado. La riqueza no les vendrá dada de la inercia histórica. La riqueza les vendrá dada de su emprendimiento hacia el futuro. Distinto, eso sí, es el caso de aquellas personas que obtienen su riqueza parasitando a los demás. Es decir, que obtienen su riqueza logrando privilegios o extrayendo rentas, robando directamente al resto de ciudadanos que sí se preocupan por generar riqueza. La acumulación patrimonial en manos de una clase extractiva, sin duda es algo que debe preocuparnos de manera muy profunda. Pero lo que deberíamos hacer desde un comienzo, porque si no estamos enmarañando todo el debate y estamos dando completamente palos de ciego, es distinguir radicalmente entre aquellas personas que generan riqueza ahorrando e invirtiendo en satisfacer las necesidades ajenas, y que lo hacen sin ningún tipo de auxilio en forma de privilegios y transferencias coactivas de renta, y por otro, aquellos que no generan riqueza, sino que se apropian de la riqueza que generan otros. Entre estos últimos, evidentemente, destacan, sobresalen los partidos políticos y también aquellas empresas que también poseen capitalistas que se acercan a los partidos políticos para reclamarles algún tipo de favor o algún tipo de prebenda a cambio de una contraprestación económica o de una contraprestación en formas muy diversas. Esa clase extractiva, que también puede ser instrumentada a través del capital, sí es algo que deba ser combatido frontalmente. No solo porque empañan el buen nombre que debería tener el proceso económico de mercado, no solo porque empañan el buen nombre que debería tener el capitalista, sino porque nos están arruinando, sino porque nos están robando, sino porque están reduciendo nuestra prosperidad de manera significativa por debajo de la que ahora mismo podríamos tener. Y la forma de combatir estos privilegios extractivos, que sin duda alguna acumula una parte de la sociedad y que tienden a identificarse de manera tremendamente incorrecta con el proceso empresarial capitalista, es
con más libertad económica. Es reduciendo la capacidad, la legitimidad de intervención de la que gozan los estados a día de hoy en nuestras economías para partir y repartir la tarta a su gusto. Cuando una persona, cuando un agente económico, cuando un capitalista puede obtener rentas no por satisfacer las necesidades de los consumidores, sino por satisfacer las necesidades de los políticos que obtienen el capital con el que pagan a los capitalistas, extrayéndoselo a los consumidores, entonces estamos distorsionando frontalmente los incentivos que articulan, que estructuran el mercado. Cuando un capitalista puede obtener dinero, no compitiendo con otros capitalistas para ver quién satisface de un mejor modo las necesidades de los consumidores, sino reclamándole al político, pagándole al político para que plasme en el boletín oficial del Estado algún tipo de regulación que dirija rentas en favor de ese lobista de turno, no estamos ante para todos, sino ante un proceso que interrumpe la generación de riqueza y que la extrae en favor de ese último. Por tanto, el capitalismo, el capital y los capitalistas son la base, los arquitectos, como os decía, de nuestra prosperidad actual, pero siempre que estemos ante un capitalismo de libre mercado. Un capitalismo sin intervenciones gubernamentales por doquier que asigna pérdidas y ganancias no en función del proceso económico de mercado, sino en función de la arbitrariedad de los caprichos y de los intereses de los políticos de turno. Y es ese capitalismo de libre mercado, en contraprestación con el mercantilismo o el corporativismo contra el que originalmente, ya en el siglo XVIII, nació el liberalismo, es también ese mercantilismo y ese corporativismo actual que desde luego plagan nuestras sociedades el que debemos combatir para que, primero, y como decía, el buen nombre del capitalismo sea restablecido y, en segundo lugar, para que nuestra prosperidad actual sea mayor que la que tenemos, porque puede ser mucho mayor sin parásitos alrededor del sistema político y económico.